La sexualidad es un proceso el cual debe comenzar idealmente cuando uno como ser humano tenga ideas y responsabilidades claras y definidas, y a la vez cuando se tenga la convicción de saber lo que se está haciendo. Sin embargo, no podemos negar una realidad que existe y que golpea a nuestro país día a día. Chile tiene altos índices de embarazo adolescente, una gran incidencia de infecciones de transmisión sexual al año y un alarmante desconocimiento sobre métodos preventivos, anticonceptivos y de protección. Según la Sexta Encuesta Nacional de la Juventud del 2010, los adolescentes chilenos inician su vida sexual a los 17.7 años en promedio, además del 51.4% de los y las jóvenes que declaró haber usado un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Además de dar placer, permitirnos procrear o ser una excelente vía de comunicación entre las parejas, el sexo puede tener otras consecuencias no tan placenteras. Se trata de las hoy en día denominadas infecciones de transmisión sexual, patologías que han dejado de estar vinculadas a la vida promiscua y que pueden prevenirse con información, educación e higiene. Sin embargo, muchas veces se cree que en la intimidad basta con que sea la mujer quien se cuide a través de algún método diseñado para ella, ya sean las clásicas pastillas anticonceptivas, el anillo u otra forma. Sin embargo, esto no es tan así. En la intimidad, tanto la mujer como el hombre deben tomar precauciones. En muchas ocasiones, las parejas se quejan del uso del condón. Justifican que prefieran tener relaciones sin ese preservativo, porque les incomoda y sienten menos placer. Sin embargo, esa decisión puede traer muchas consecuencias. Aumenta el riesgo de contraer SIDA u otra enfermedad y de un embarazo no deseado. Aunque no existen cifras específicas sobre los índices de las enfermedades de transmisión sexual en la población chilena, en el programa Centinela del Ministerio de Salud se pueden apreciar algunos datos de lo que sucede en nuestro país respecto a este tipo de patologías. De 100.000 jóvenes entre 20 y 24 años, 180 tienen o han tenido alguna enfermedad de transmisión sexual. De cada 100.000 personas de 25 a 34 años, 140 tienen o han tenido alguna infección sexual, mientras que de cada 100.000 personas de 15 a 19 años, 95 padecen o han padecido alguna patología sexual. Estas cifras llaman a tener una vida sexual activa, de manera responsable y protegida. Como dice el dicho popular, más vale prevenir que lamentar. Mire usted, yo quiero aquí rescatar unas frases que son como frases del pal bronce que a uno no se le borran más. Ya, ¿cómo cuál? Mi hijita, pórtese bien, pórtese bien. ¿Qué significa portarse mal? Portarse mal significa, yo creo que en este sentido, hacer cochinadita. En el tema de hoy, portarse mal vendría siendo no cuidarse. Ya. Portarse mal con uno mismo. Claro, pero los papás generalmente tiran esa frase con el hecho como de pórtate bien es no tengas relaciones hoy día. Claro, porque tener relaciones es malo. Claro, y en vez, el mensaje debería ser, pórtese bien, pero si usted quiere tener relaciones sexuales, cuídese, y no solo del embarazo, también cuídese de las enfermedades que se pueda contagiar. Claro, es que eso debería ser lo implícito debajo de la educación sexual. O sea, uno no le va a estar diciendo eso a la niña de 15 años cada vez que salga, y probablemente tan explícitamente, pero si es que hay como una internalización de todo lo que es el cuidado y la prevención, esta frase que tú acabas de decir, ella la va a tener absolutamente integrada en su cabeza. ¿Cuál es el lenguaje que utilizan las madres con las que tú te enfrentas en la consulta? Que sabemos que tienes un público variado, digamos. Pero las madres, ¿cómo te demuestran a ti esa inquietud, las palabras que utilizan para hablar con sus hijas? ¿Tienen seguridad o por el contrario son inseguras a la hora de hablar de este tema? Son inseguras y son punitivas como todo en este país relacionado a educación sexual. O sea, tabú, punitivo, castigador en el fondo. Es como todo un poco causa-efecto. O sea, yo más allá, yo no veo mamás con hijas, pero sí veo las consecuencias de todas esas frases en las mujeres adultas que veo hoy día. Y cuando uno empieza a indagar en un vaginismo, por ejemplo, en un trastorno del deseo o en una anorgasmia,
debajo de todo eso siempre llegamos a una frase de una madre o un padre que dice: pintarse mucho es verse como una prostituta. Junte las piernas. Si es que usas falda, tiene que ser, ¿me entendí? 3 dedos arriba de la rodilla. O para tener relaciones hay que estar enamorada. Que puede ser, en el fondo, pero cuando se transmiten como una impronta por muchos años... Y hay frases peores, claro, y hay frases peores que son como: si tú tienes sexo o te metes con alguien, yo te mato, porque tú tienes que cuidarte. Eso yo estoy hablando en un... Claro, en extremo. En un extremo, y también con de repente padres que no saben expresar lo que ellos quieren como transmitir, y lo hacen a través del miedo, de hacer sentir coartados a su hijo. Bueno, y en cierta parte con un poco con justa razón, en el sentido de que si hay una consecuencia luego de esa relación sexual irresponsable, y que de allí venga un hijo, por ejemplo, seguramente son los abuelos los que van a terminar criando, cancelando todos los costos de par, haciéndose cargos de ese nieto. Entonces, pero se dan cuenta un poco con justa razón se dan cuenta que entramos a hablar de lo que es el uso del preservativo y es como algo inconsciente y automático que saltamos a hablar de embarazo. Claro, una cosa lleva a la otra. Y es lo que pasa en este país siempre, ¿cierto? En todo lo que cuando se habla de prevención o de anticoncepción, generalmente se habla de embarazo. Ya. Y resulta que no es el embarazo la principal consecuencia. Que tuvimos, no sé cuál, que si fue el año pasado o el antepasado, que los políticos se dieron horas y horas hablando de la pastilla del uso del día después o la pastilla de emergencia, y uno dice, o sea, lo único que logramos dándole tanto power a una pastilla que existe hace 40 años, desde que partió la pastilla anticonceptiva, existe la pastilla del día después. Entonces tú decís, ¿qué pasa con la enfermedad de transmisión sexual? O sea, empoderar tanto el uso de anticonceptivos, pero ¿cuántas mujeres que están tomando anticonceptivos sí tienen un VIH o sí tienen un virus papiloma o sí tienen una gonorrea? Y además quedan embarazadas. Teniendo consecuencias para la guagua. Bueno, existen 3 pasos, como para hablarle a la señora que está mirándonos en la casa, para que no sea restrictiva con su hijo, pero sí sea educadora, digamos, de su hijo en la parte sexual, porque existen responsabilidades del colegio. Sabemos que en poco tiempo más los niños de primero básico van a tener acceso a un tipo de educación sexual acorde a su edad, por supuesto. Pero las madres en la casa, las madres que son una voz importante en nuestras vidas, digamos, con respecto sobre todo a la parte sexual, ¿de qué maneras tienen que guiarnos? ¿En qué puntos? ¿Cuáles son los puntos principales que tenemos que hacer hincapié nosotras, por ejemplo, como madre o la madre que nos está viendo en la casa? Bueno, darse cuenta como de las claves que tiran los niños como códigos, ¿cierto? O sea, uno, por ejemplo, las niñas llegan transmitiendo cosas del colegio, frases o que a uno le llaman la atención. Claro. Por ejemplo, ayer revisábamos un caso en supervisión que una niñita le decía a la mamá, mamá, ¿por qué el pene tiene sabor salado? Niñita de 5 años. Ya. Entonces, ¿y la mamá cuál fue? Claro, o sea, al final se llegó a la conclusión de que la niñita está sufriendo un abuso, pero en el fondo una mamá tiene que ser como perspicaz en recibir esa frase. Entonces, una niñita que le pregunta a mamá a los 5 años qué es el sexo oral, probablemente es un conocimiento que a los 5 años no sé si se puede dar luces de lo que es una relación sexual, de cómo se tienen los niños, con palabras que son reales, no ponerle palabras. Claro, cómo darse cuenta en el fondo si es una niña que recibió un estímulo inadecuado porque vio o escuchó esto en alguna película, en algún comercial. Siempre tiene que ir acorde. O si realmente sufrió un abuso. Claro. La información siempre tiene que ir acorde a lo que la niña pregunta. ¿Ya? No más allá, no es necesario a veces cuando la edad es corta explicar absolutamente todo si es que lo que está preguntando es algo concreto y básico. En ese caso que tú dijiste del ejemplo que diste, porque